Bienvenidos a quienes se conectan al grupo Artes, Diseño y Poder. Yo soy Valentina Guzmán y seré la moderadora de la ponencia titulada Tejiendo Memoria, Protagonismo de la Mujer, tejedora a cargo de Kelly Portacarrero. Kelly Portacarrero es estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad del Cauca e integrante del semillero de investigación Distopía. Sus intereses investigativos abordan la identidad, memoria, equidad de género y procesos históricos afro. La ponencia tendrá una duración total de 45 minutos. Los asistentes pueden formular sus preguntas a través del chat de Zoom. Al final de la intervención se seleccionarán y socializarán dos de ellas, en un espacio de 10 minutos. Para llevar un registro de asistentes de cada ponencia hemos creado un formulario que todos deberán de llenar. Les recomendamos que es obligatorio registrar su participación si desean obtener el certificado de asistencias del seminario. El enlace al formulario estará únicamente disponible en el chat de la sala Zoom durante cada ponencia. Adelante con la presentación. La siguiente ponencia, inspirada en el tejido de la memoria y el protagonismo de la mujer, realiza esta labor. Hace un recorrido en una trama tejida de 3 secciones. La primera, enfocando al tejido como resistencia y constructor de la memoria. El segundo, acerca del proceso histórico del tejido respecto a la comunidad mapuche y Nasa. Y por último, el protagonismo de la mujer tejedora que realiza esta labor. En este sentido, entonces, hablar del tejido permite detenerse en la forma, estructura, textura y contexto del mismo. En esta lógica, conjugando sus componentes, el tejido se convierte en una fuente de documentación que trae a la memoria interacciones y quehaceres de las mujeres. De esta manera, propiciaremos un diálogo frente al tejido como movilizador de la experiencia pasada y presente, abordando conocimientos significativos de representación y de composición conceptual. Acerca de los saberes sobre este ejercicio ancestral que ha permitido la pluralidad de conocimientos y el protagonismo femenino en el desarrollo del mismo. Siguiente. El tejido es un arte milenario que comparten múltiples comunidades de América Latina. Es un ejercicio lleno de valor y sentido que desde una visión moderna colonial propia de Occidente, esto pues no se puede percibir, el tejido se concibe como memoria ancestral materializada en prendas. El saber tejer, más que un conocimiento heredado, es una herramienta primordial para la recuperación de saberes y el resguardo de la identidad, como también el desarrollo de la cultura de las comunidades. Históricamente, los tejidos han sido elaborados por mujeres con fines como sanar, unir y organizar personas. Este ejercicio solamente puede ser comprendido y transmitido por quien lo experimenta. Siguiente. De esta manera, el tejido como resistencia construyendo memoria se refiere a que el tejido es un vehículo que moviliza conocimiento, tradiciones y costumbres que han sido contadas a partir de pensamientos críticos eurocéntricos que las despojan de todo el valor y sentir que había mencionado anteriormente. En la medida en que hay saberes de los grupos sociales más afectados, por ejemplo, como en el caso del tejido, que ha sobrevivido a la conquista y al colonialismo, porque cuenta una historia a través de sus colores y de sus figuras, y evoca una memoria de los pueblos y de las entidades colectivas y particulares de los mismos. Siguiente. Entonces, para iniciar en la trama del tejido, necesitamos enfatizar que es necesario alejarse de pensamientos eurocéntricos, con el fin de abrir espacios a realidades que han sido invisibilizadas por esta misma tradición eurocéntrica. Sin embargo, esta distancia no significa desechar la tradición crítica eurocéntrica, sino que significa incluirla dentro de un panorama más amplio, un ejercicio más allá de lo que se conoce, y consiste, digamos que, en fijar la mirada en tradiciones pequeñas
que son obviadas por esta tradición occidental. Entonces, en este ejercicio es importante resaltar que no hay una teoría general que abarque todo, porque pues la diversidad es inagotable, sino que nos referimos a que la producción y validación de conocimientos arraigados a las experiencias de resistencia de grupos sociales que han sufrido las consecuencias de la injusticia, como por ejemplo del capitalismo, del patriarcado, de la opresión, o como es el caso del tejido, del colonialismo y de la conquista, ¿verdad? Entonces, lo que buscamos es posibilitar que los grupos sociales oprimidos se den a conocer al mundo y lo representen como propio bajo sus propios términos, para así llegarlo a cambiar bajo sus aspiraciones. Entonces, en este sentido, se busca la relación de los saberes que sobreviven en medio de todas estas luchas, estas resistencias sociales y políticas, y es por ello que no se pueden separar, sino que lo que buscamos es identificar y darle valor a lo que no aparece como conocimiento para el pensamiento crítico dominante. De esta manera se hace como un desafío hacia las epistemologías dominantes en cuanto a la identificación y validez de los conocimientos y de los saberes que no son reconocidos. Ya sea porque hay un sujeto ausente o porque son producidos de acuerdo a las metodologías preestablecidas, o porque son inteligibles, ¿cierto? Siguiente. Por otro lado, también el tejido ha venido resistiendo al colonialismo, a la industrialización y a la pérdida de valor y sentido. Dado cuenta de ello, les voy a contar la siguiente historia que plasma el despojo del significado del tejido durante la conquista del desierto en Chile. Entonces dice, era una mujer mayor de unos 60 años tal vez. Estaba cautiva con varias de sus hijas. A su marido lo tenían en otro campo de concentración y ella no sabía nada de él. Un soldado le prometió que si ella le tejía un macún, es decir, un poncho, lo iba a poder ver. Ella aceptó, pero él le cortó la piel de las yemas de los dedos para que no pueda tejer y se burlaba de ella. Aún así sangrando y en carne viva, terminó su trabajo y el soldado trajo al marido y lo degolló delante de ella. En este episodio podemos evidenciar cómo el colonizador promete la vida del marido de la mujer indígena a cambio de un poncho. Y este poncho lo que simboliza en la comunidad es símbolo de masculinidad y solamente las mujeres los tejían a sus maridos. Detenta también atributos jerárquicos y era antiguamente realizado de parte de las mujeres a sus maridos. Entonces es digamos, imposible no notar la intencionalidad con la que el soldado pide a la mujer el poncho. Esta intención de imponerse como nuevo referente de poder, además de la burla y la violencia en contra de la mujer, teniendo en cuenta que además en la mayoría de conflictos bélicos todo lo femenino es destruido con el objetivo de dañar la comunidad afectada. Entonces, pues damos cuenta de que a través de los asesinatos de los varones indígenas, el conquistador no solo se instaura como el nuevo poder masculino, sino que refuerza la idea de un nuevo orden, donde el masculino blanco impera sobre lo no blanco, ¿verdad? Entonces tenemos en cuenta que se hace énfasis en que se ha transmitido una verdad absoluta que deja de lado los grupos sociales más afectados. Y estos documentos históricos de carácter científico que dicen contar una historia, dicen que cuentan una verdad absoluta, que además de eso ignora y de las tradiciones orales y las diferentes diversidades. Siguiente. Es así entonces como los tejidos a lo largo de los años han venido configurando una memoria, una manera de contar la historia,
la historia de las comunidades indígenas, nuestra historia. Las hamacas, las telas con las que hoy se tejen, se hacen como en tiempos pasados, con las mismas herramientas, las mismas técnicas semejantes, basadas en puntadas, en vueltas, en tramas, en nudos, en diferentes fibras, con las manos de mujeres. Esto es una forma de entretejer sentires a través del arte textil. Estas fibras temáticas, con sus matices cromáticos y sus texturas, invitan a unos análisis de hechos complejos, de problemas, de contextos, que tratan de darle cierto sentido a la vida y vida a la memoria. A partir de esta memoria, digamos, ir tejiendo una historia, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta que esta es una historia tejida a partir de fibras de origen animal, vegetal o mineral, y es recreada con el empleo de finos hilos de seda, filigranas de oro, cordones de lana, lazos de fique, barras de acero, es decir, un conjunto de materiales, de insumos que son un lenguaje y que son aprovechados para ser comunicantes y transformación de los tejidos. En ese sentido, el tejido hila tradiciones ancestrales y deja evidenciado el legado que recuerda el valor de la palabra, que manipulados por sus manos y por los diferentes colores y textura, hacen memoria. En cada jigra, en cada chumbe, en cada poncho, se recrean situaciones de la cotidianidad, actividades del campo, la naturaleza, rituales espirituales y sus mismos pensamientos. Entonces, cada color utilizado tiene un significado en especial, como el escenario en que se transportan estas memorias que representan las construcciones del territorio y de su misma cosmovisión. Estas memorias movilizan identidades representadas a través de imágenes, objetos, señales, simbologías recogidas desde su cosmovisión como comunidad indígena. Y esto, a su vez, es producto, digamos, de la transversalidad del sentir del territorio, del cuerpo y de la herencia de los conocimientos que son transmitidos de generación en generación, en cuyo entramado, digamos, no existen sus costumbres, sus prácticas y sus tradiciones. Es así como la memoria y el tejido son un campo que permite crear y recrear alrededor de espacios del tejido como posibles anclas, como lo dice Elizabeth Jelly, para elaborar prácticas de resistencia y construir un poder que sea opositor a la versión dominante. En esta medida, digamos que se crea un nuevo espacio de luchas, de cuestionamientos, donde se entretejen memorias personales y colectivas, con la necesidad de reordenar todos estos sentires del pasado. Entonces, el tejido como vehículo de memoria permite transmitir conocimientos a través de múltiples técnicas, pedagogías y formas de resistencia de las comunidades indígenas. Estas son transmitidas hacia las nuevas generaciones en el ejercicio mismo de mantenerse vivas a lo largo de los años. Sin embargo, pues existen versiones hegemónicas de la historia mediadas por factores colonizadores, pero desde la memoria del tejido se genera, digamos, un aporte hacia la reconfiguración y recrea un pensamiento paralelo diferente al hegemónico. Entonces, estas representaciones de la construcción de memoria colectiva e histórica empiezan a representarse a través de canciones, literaturas, poesía y por supuesto a través del tejido mismo, y se consolida como una visible relación con la memoria. Es así como nace la necesidad de vencer al olvido y mantener la memoria colectiva vigente. Y es así como el tejido se ha venido consolidando como una herramienta que permite narrar sin ser una narración lineal, porque esta se presenta de manera abierta, porque permite una infinidad de formas, de colores, de figuras que proporcionan, digamos que una libertad de pensar, sentir y comprender
lo que se quiere transmitir a través del tejido. Es así como el tejido se configura como un mecanismo donde se puede expresar simbólicamente aquellos sentidos colectivos del pasado, de nuestros ancestros. Tras el ejercicio de presentar el acontecimiento, se exteriorizan y se visibilizan, permitiendo la construcción de otros sentidos. Siguiente. En segundo lugar, el proceso histórico del tejido se abordará desde el caso de la comunidad mapuche en Chile y desde los Nasa acá en Colombia, teniendo en cuenta las técnicas, las representaciones y las referentes de acuerdo a su construcción histórica dentro del ejercicio de esta elaboración del tejido. Además de que el tejido es una representación de la simbología y de la cosmovisión de cada comunidad, plasmados en características geométricas, tonalidades e incorporación de figuras. Siguiente. Entonces, aquí evidenciamos que el ejercicio del tejer al transcurrir de la historia ha tenido diferentes objetivos, principalmente y pues el más evidente, que es el de cubrir el cuerpo, hasta también utilizarlo para rituales o cuestiones políticas. Entonces, el oficio de tejer conlleva regalar tiempo, entregarse a los demás, como también un medio de subsistencia, resistencia y empoderamiento. Hoy en día, digamos que se puede decir que el tejido es revolucionario porque subvierte supuestos que lo identificaban como un acto doméstico o un pasatiempo, y sobre todo porque era un oficio que desempeñaban principalmente las mujeres. Entonces, el tejido puede entenderse como una metáfora que expone la compleja relación entre el mundo cotidiano terrenal y el sagrado supranatural, que esto está presente en la filosofía indígena, y esta, digamos, imbricación de dimensiones refleja gráficamente en los tejidos que a través de sus colores y de sus dibujos, estos diseños representan simbólicamente, como por ejemplo, las figuras geométricas y los colores que simbolizan la interacción constante de los complementos opuestos, como es el caso del agua y de la tierra. Asimismo, como figuras que representan el vínculo entre lo humano y lo divino. Siguiente. Entonces, en la extracción de materias primas, de procesos de selección y de coloración de la constitución de las urdiembres, damos cuenta de una estrecha relación entre los procesos productivos, religiosos, rituales, sociales, existentes desde tiempos o fases preindustriales. Digamos que la introducción de otras fibras como el algodón, el fique, al tejer representa grandes avances y ventajas y diversificación de las tareas para las comunidades. Esta conjugación de diferentes tipos de materiales permite la elaboración de objetos de uso cotidiano, como mantas, redes, hamacas, mochilas, canastos, ruanas, que se han ido entretejiendo de productos especiales, también como hacia el carácter ornamental. Entonces, esta tradición textil del pueblo mapuche se remonta a épocas precolombinas, como lo demuestran algunos hallazgos arqueológicos en la zona de Angol. Estos hallazgos demuestran que antes de la llegada del Wicca, es decir, el conquistador, los grupos mapuche asentados en la zona elaboraban sus tejidos con lana de camélidos, los cuales eran teñidos a partir de colores extraídos de vegetales y minerales. Estudios antropológicos y arqueológicos señalan que esta textilería mapuche estaba influenciada por la cultura tiahuanaco-inca y otras propias de grupos indígenas de la zona norte. Según algunos cronistas, estos textiles eran utilizados como elementos para el intercambio entre los mismos pueblos indígenas. Posteriormente, también
también fue constituida como elementos de negociación frente al conquistador. Es decir, con los tejidos ellos podían hacer intercambios con los conquistadores. Algunos especialistas interesados en el origen y el desarrollo de la textilería mapuche han establecido comparaciones de las formas, los diseños, coloridos, que son textiles provenientes de culturas vecinas, que habían alcanzado un mayor grado de perfeccionamiento. De esta manera, esta incorporación y elaboración de elementos foráneos son parte de un mismo proceso, a través del cual este pueblo logró marcar un sello y un estilo cultural que se expresa en las singularidades de su tejido. Durante la colonización, se dice que la textilería mapuche alcanzó el desarrollo máximo. Se perfeccionaron las técnicas y se aumenta la producción de estos tejidos. Y las tejedoras no solamente realizaban esta labor para el autoconsumo, sino que también era para la comercialización y para el intercambio con los conquistadores. El resultado del procesamiento de esta materia prima supone, digamos que una clasificación entre los materiales que ellos utilizan. Entonces se van a clasificar entre gruesas y lanas delgadas, de acuerdo pues a su característica. De esta manera, en el tejido, todos los elementos se anúan y están estrechamente vinculados con el principio de dualidad. De acuerdo a esta lógica, los opuestos duales no son antagónicos, sino que son complementarios. Y esto se materializa en los tejidos a partir de materiales de diferentes características y colores. Entonces, el tejido para el pueblo mapuche ha sido el soporte de la memoria y de la identidad étnica. Esta razón es porque esta práctica fue alterada o afectada por la conquista y se pueden hacer dos lecturas a partir de ellos. La primera considera que la conquista y la colonización como el momento de mayor valor y esplendor para la textilería indígena mapuche, debido a que los tejidos eran mercancías bien valoradas para el intercambio con los españoles. Y la segunda esboza la violencia y el avasallamiento que padecieron de la cultura y la cosmovisión de los pueblos indígenas, como la apropiación de cultos y creencias por parte de los colonizadores. Esto que implicó la reducción del arte milenario a la simple artesanía, despojándolo de todo valor, sentido y significado. Entonces, estos textiles indígenas han sido producidos de maneras diferentes dentro de cada función. Es por lo que se quiere significar con ellos, a partir de un delicado juego de interpretaciones, a través de sus colores, sus formas y sus contrastes, digamos que advierten una posibilidad de interpretación. En los tejidos pueden existir expresiones y en ellos existe un cosmos. Para encontrarlo hay que ir más allá de las prácticas de su utilización, hay que ir realmente al tejido, a la urdiembre, a las tramas y a las contraposiciones de las hebras para poder comprenderlo. Siguiente. Para el caso del pueblo Nasa, el tejido es un juego de interpretaciones, concebido como un lenguaje no verbal a través del cual se comprende la conexión integral que existe entre la naturaleza, el hombre y la sociedad. Este objeto de manifestación material integra su cuerpo y su contenido para ser parte de la vida cotidiana en la comunidad. Para el indígena Nasa, la acción de tejer es una actividad de entrecruzar fibras y de la utilización del tejido está ligada al cuerpo, al pensamiento y a la ley de origen y a los derechos propios del pueblo Nasa. En este sentido, los tejidos propios deben ser valorados como actividades humanas, como experiencia integral de la vida, como un pensamiento que se interrelaciona con la naturaleza,
con las necesidades físicas y espirituales de los individuos. Estos experimentan, comparten y transforman objetos útiles y estéticos aplicando conocimientos técnicos que han sido adquiridos a través del tiempo y de la acumulación histórica de conocimiento y de la vivencia en la misma comunidad. Entonces, las comunidades indígenas Nasa no tienen una estructura tradicional que desempeñe un papel fundamental. Sin embargo, el tejido responde a un sentimiento, a una razón espiritual y a una necesidad de supervivencia. Entonces, los tejidos propios Nasa permiten potenciar saberes ancestrales de la historia del pueblo mismo. A través del testimonio oral de los mayores se transmite este saber acumulado de los ancestros. Dicen los Nasa que los caciques dejaron los escritos de los saberes en la historia de los tejidos, como el caso de la jigra, el chumbe, la ruana, y en los tallados de piedras sagradas. Y estos escritos no han podido ser destruidos a pesar del paso de los años. Es por eso que los Nasa han resistido más de 500 años defendiendo su territorio y su cultura. Y el tejido lo consideran como la unión de conocimientos, el encuentro de hilos, el encuentro de mundos y la unión entre energía positiva y energía negativa. Siguiente. Dentro del resguardo NASA se conservan algunas formas de tejidos usadas de acuerdo a las necesidades que éstas representen para las actividades agrícolas, para las actividades en el mercado, para ritos sagrados y demás. No obstante, digamos que la influencia del modernismo está debilitando algunos tejidos que son muy importantes para la comunidad Nasa. Ellos, como parte de su identidad, conservan la jigra de cabuya, la cual la utilizan para recolectar productos de la huerta, guardar semillas y demás. Sí, alrededor de esto existen algunas historias. Por ejemplo, los mayores aconsejan guardar las semillas en estas jigras de cabuya para no desarmonizar el corazón de las semillas y que éstas den una buena cosecha. Es por eso que ellos lo guardan en estas mochilas o jigras de cabuya para no contaminarlas del plástico. Otro símbolo significante para ellos es que conservan un tejido muy importante y a la vez uno de los más antiguos, que es el mojano, elaborado en fibra de fique, y los mayores lo utilizan para recoger arracacha o lulo, debido a que la puntada de la forma que tiene, que es en forma de atarraya, permite limpiar la suciedad de los productos. Entonces los Nasa dicen que el origen de los tejidos propios, como las jigras, el chumbe, el sombrero, la ruana, vienen de la enseñanza de la hija del agua, que es Hueytana. Dicen que en el espacio existieron dos corrientes de viento sin rumbo. Una era de sexo femenino y la otra de sexo masculino. Estas dos corrientes se cruzaron y generaron un gran círculo tejiendo una jigra. La mujer tenía en su cintura un chumbe, es decir, una faja, adornado con múltiples figuras y colores, además de que en la cintura sobresalía una vara en la punta que tenía una madeja de lana, la cual ella iba hilando. El hombre tenía una ruana negra, un pantalón, pies descalzos y en la mano izquierda portaba una vara de mando de oro. Se pararon frente a frente y dijeron: mi nombre es Uma, soy la mujer que teje la vida. Y mi nombre es Tae, soy el hombre que construyó la vida. Ellos tuvieron hijos, entre ellos cantores, artesanos, chamanes, agricultores, entre otros, y de esta manera se originaron los tejidos propios del pueblo Nasa. Estos tejidos tienen símbolos territoriales, como por ejemplo el chumbe, que representa el arco iris, y en él se describen historias de cada figura que plasmada nos va contando algo. Y estos mayores fueron muy cuidadosos en materializar sus memorias en los chumbes. Estos chumbes, como es el que vemos en la imagen, que se utiliza para fajar a los niños pequeños, tienen el uso exclusivo de fajar al bebé para fortalecer la parte corporal
y lo enrollan para que crezca derecho y sin problemas físicos. Y la madre, cuando lo va fajando, debe ir contando la historia del chumbe para que el bebé en un futuro sea inteligente. Siguiente. Por último, tenemos el papel de la mujer tejedora dentro de la comunidad mapuche y NASA, dando cuenta de este protagonismo histórico innato a la configuración ocupacional que representa el ser mujer en estas comunidades. Y digamos que el conocimiento y la reproducción que se hace vigente en el propio ejercicio del tejer, comprendido a través de los movimientos, de la interacción, de las dinámicas que se conforman de la construcción del producto del tejido. En este sentido, el proceso de tejer da cuenta de las dinámicas internas que conforman la estructura social de las comunidades indígenas, formulando la división y ocupación del trabajo y otros oficios dentro de estas comunidades. Siguiente. Sin lugar a dudas, la mujer a lo largo de los años ha sido la gestora fundamental en lo que respecta a la reproducción de las prácticas culturales de cada comunidad, tanto como el conocimiento ancestral en sus propios cuerpos a través de vestimentas y ornamentos. Y estos discursos dotan identidad y sentido a su pueblo, y a su vez elaboran y reproducen dichos relatos mediante el oficio de ser tejedora. A través de los tejidos se pueden contar historias, develar la posición social de una persona o hacer referencia a sucesos importantes de la historia de su pueblo. Es decir, que cada puntada o trama lleva un mensaje o un recuerdo. Al reproducirlo repetitivamente, se construye una memoria social de su pueblo. Las mujeres han sido las encargadas de mantener vivo este conocimiento textil y la herencia de la memoria. Esto es la herencia memoria oral materializada en prendas. A través de estas tramas de la ordiembre, las mujeres plasman la identidad cultural de su pueblo, porque las vestimentas y los ornamentos que utilizan encierran un sentido de pertenencia en el que comparten rasgos culturales, como también costumbres, valores, creencias, que denotan una identidad que se recrea individual y colectivamente. En la medida que existe una diferenciación y reafirmación como diferente frente al otro. En la medida en que estos múltiples aspectos se plasman, la identidad como la lengua, los instrumentos de comunicación, las relaciones sociales, ritos y ceremonias propias, así como el tejido mismo. Además que es un rasgo propio de los elementos de identidad y cultural, que su carácter inmaterial a ser producto de la colectividad. Dentro del quehacer de las mujeres que tejen, se reconoce la invaluable contribución hacia los haceres cotidianos en la historia presente y futura de los pueblos, en la cual se evocan saberes ancestrales que, a pesar de la amenaza de sus expresiones originarias durante de alrededor de 500 años, continúan liderando estos quehaceres artesanales. Entonces, las tejedoras comparten la interconexión de acciones secuenciales y del constante movimiento de sus manos, reconociendo el incesante labor de sus manos. Porque el tejer, digamos que supone creación, reunión, movimiento, construcción, un intercambio ya sea de materias primas, de saberes, de productos, de procesos y también de ocupaciones. Entonces, el acto de tejer y sus productos da cuenta de quién o quiénes son sus hacedoras, de cuáles son sus rasgos comunes y distintivos, sus matices personales y sus apoyos profesionales o fundamentos culturales e ideológicos. Siguiente. Las mujeres tejedoras hacen un ejercicio de libertad y tejen a su manera con esos momentos, lugares o con esos hechos que no solo agencian un tipo de conocimiento ancestral con matices políticos,
a través de diferentes procesos de identificación, reconocimiento y visibilidad, ya sea si son campesinas, indígenas, afro. Estas mujeres activan sus derechos y plantean exigencias individuales y colectivas. Entonces se dice que el tejido es tan ancestral como actual, tan especial como cotidiano, porque el tejer sugiere la necesidad de hacer para ocuparse, una característica que es vital para todos los seres humanos. El trabajo hecho a mano se configura con rasgos identitarios en el contexto del pueblo o comunidad porque reúne características y los recursos más próximos a su geografía junto a la incorporación de técnicas, herramientas, fibras, pigmentos o procesos. El quehacer del tejido estuvo exclusivamente en manos de mujeres. Fueron ellas las encargadas de vestir a su pueblo, de proveer abrigo familiar. Tejieron una gran variedad de productos como parte de la vestimenta cotidiana y también la vestimenta del uso ritual. Durante este periodo, las mujeres mapuche desarrollaron técnicas de hilado, tejido a telar y métodos tintorios con vegetales. El tejido estuvo vinculado a otras actividades, como también fue la domesticación de los camélidos y las tareas de recolección, las cuales proveyeron de materias primas esenciales para la elaboración de sus textiles, destinadas básicamente al autoconsumo familiar. Siguiente. Para la elaboración de estos tejidos dentro de la comunidad mapuche, se utilizaron instrumentos como el uso y el telar. Es característico de esta comunidad usar el telar de cintura, que es aquel telar que va amarrado hacia la pared, pero la parte final va amarrada hacia la cintura de la mujer y ella se sienta en el piso y así es como va tejiendo el telar. Se dieron estas herramientas, dieron tejidos y formas sencillas y gran ornamentación, salvo a la vestimenta de tipo ritual que se presentaba con una variedad diferente de tanto de diseños como de colores. Entonces las mujeres mapuche desde pequeñas aprenderán las artes y los trabajos que la sociedad ha asignado para ellas desde tiempos inmemoriales. De abuelas a madres e hijas se ha ido transmitiendo una sabiduría que es el legado de las antiguas generaciones y que ha permitido que la continuidad de esta tradición cultural y que identifica a las mujeres sean ellas las artífices de estas creaciones. De este modo recae sobre ellas la vital tarea de hacer el tejido para vestir a su pueblo y proveer abrigo a su familia, así como dar vida y protegerla. Son otros aspectos que van unidas a la existencia de las mujeres dentro de la comunidad mapuche. Aprender a hilar y conocer las técnicas del teñido y del tejido son conocimientos que deben ser interiorizados por las mujeres para cumplir cabalmente con estos atributos femeninos. Por lo tanto, es una preocupación familiar que las hijas estén preparadas para el trabajo y que en el futuro ellas sean buenas tejedoras. Esta inquietud se manifiesta a través de la realización de prácticas mágicas asociadas a la cosmovisión y a los mitos de origen de la tejedora. Por ejemplo, dentro de la comunidad mapuche, poner telas de araña alrededor de la muñeca de la mano de las niñas o bien pasarles pequeñas arañas en la palma de la mano, quiere decir que en el futuro ellas van a ser buenas hilanderas y buenas tejedoras. Estos ritos se realizan en el momento del nacimiento, infancia o adolescencia de la niña y tienen por objeto facilitar el proceso de aprendizaje para que ellas estén más dispuestas y digamos que aprendan un poco más fácil esta labor. Siguiente. El desarrollo de esta actividad textil contempla varias etapas sucesivas que van desde la obtención
y preparación de materias primas, siguiendo con el hilado, con el teñido de las lanas, hasta llegar a la etapa final, que es el tejido. En este proceso intervienen aspectos importantes de la creatividad femenina que van más allá de la práctica de ciertos conocimientos técnicos. Esto se manifiesta en la forma particular de que cada tejedora seleccione la técnica y la puntada del tejido que va a utilizar, a través del modo que une y combina los distintos diseños, los colores y las características del material con el que va a tejer. Para esto, la tejedora crea un modelo mental de su tejido que le sirve de referente en la ejecución de las distintas etapas del trabajo. Este ejercicio mental y creativo se sustenta en una existencia de tradición textil que actúa en la memoria de las mujeres, como un depósito de conocimiento o una matriz común desde la cual emergen las infinitas creaciones. De este modo, se encuentra que las técnicas, los instrumentos y los procedimientos utilizados por las mujeres en el proceso de tejer son los mismos. Sin embargo, cada tejido denota ciertas particularidades que son impresas por quien la realiza. Esto se ve asociado hacia la especialidad textil que cada mujer posee, tanto en términos del dominio de la técnica o ya sea de la estética de su tejido, así como el tipo de prenda que ella prefiera tejer. Tras el proceso de esquila, lavado, teñido y posterior hilado, la lana pierde su condición o estado natural y pasará a ser un objeto cultural de notable valor. La sustancia del tejido es tan alterable como perecible y se necesita un especial manejo para ello. Es por eso que debe ser manipulado por manos flexibles, ágiles y delicadas, que no dañan el valor simbólico y material de la lana. Es por este motivo que han sido las mujeres las habilitadas para desarrollar esta importante tarea, porque la comunidad mapuche considera que la mujer es suave y su delicadeza constitutiva la habilita para trabajar en el universo de lo frágil, porque dentro de esta comunidad se dice que la mujer necesita ser más dura que la lana para poder manipularla, pero debe ser lo suficientemente delicada para poder manejarla. De esta manera, la mujer mapuche es especialista en tejidos y tiene la capacidad de diseñarlos en su mente y coleccionarlos como lo han ido haciendo durante décadas con mucho empeño y voluntad. Ellas nunca lo hacen por obligación. Las mujeres tejedoras saben abrigar con su tejido, pero no todas saben el significado de sus contenidos. Una tejedora para realizar bien su labor requiere de una gran memoria, porque el tejido que realice debe ser pensado de inicio a fin, desde el plano técnico como en el plano simbólico antes de que inicie su realización. Siguiente. Para el caso de la mujer dentro de la comunidad Nasa, es considerada como tejedora de los símbolos de la vida y del pensamiento, y es quien tiene íntima relación con la madre naturaleza. Esto se ve materializado con la jigra, porque esta simboliza la matriz y la fertilidad de la mujer Nasa. Alrededor de ella se practican varias normas culturales que tienen que ver con la formación de la niña como mujer, y la mujer que teje dice que los mayores dicen que cuando una mujer nace teje historia y pensamiento. A las niñas recién nacidas también una mayora tejedora debe cortarle las uñas para que la niña cuando crezca tenga el don de tejer con habilidad. Y la mayora debe sentarse frente a la niña hasta altas horas de la noche y echar las uñitas de la niña en la jigra que está tejiendo, para que ella en el futuro, cuando crezca, sea buena tejedora. Otra costumbre que tienen dentro de la comunidad Nasa es que para que las niñas tengan el don de tejer, es sobar las manitos de la niña con la mano derecha del armadillo. También se les hace jugar
con la telaraña para que cuando crezcan tejan bien pulido. Las niñas que crecen y olvidan el oficio de tejer son castigadas con un golpe en las manos, con la madeja, y debe hacerlo su abuela. De esta manera ellas agilizan la mano. Y estas niñas inician en el tejido desde el proceso de hilado y deben tejer 3 pares de jigras, y así se estará tejiendo la matriz para que ésta sea fuerte y a la hora de dar a luz esta no se desprenda. Entonces la jigra que cada niña inicie debe ser terminada, de lo contrario la niña quedará perezosa para tejer. Por último, siguiente. Por último, traje algunas imágenes de los tejidos de la comunidad Nasa. Iniciaremos con el rombo, el Us-Jax. Quiere decir ojo de rata y simboliza las 4 autoridades cósmicas que representan los 4 truenos que ayudan a orientar y proteger la comunidad Nasa. Estos tejidos, los 2 primeros de acá arriba, son más que todo para los chumbes que hacen para fajar a los niños. Por otro lado, tenemos Sol, el Sol Nasa, Sec, que simboliza el sol de la comunidad Nasa y es el padre que da la vida y que protege al pueblo Nasa. Por otro lado, tenemos la cuetandera, que es usada por los médicos tradicionales para realizar trabajos rituales de armonización de las familias, de las veredas y del resguardo. En ellas guardan la coca y las plantas medicinales y la bebida espíritus. Esta mochila es elaborada con lana de ovejo y terminados con la figura de la pirámide, que significa los 7 colores del mundo Nasa. Y por último tenemos la jigra de trueno de Wala Yaja. Estas figuras significan el rayo y la montaña, porque los mayores Nasa obtienen la sabiduría y las plantas desde las montañas y páramos con la orientación de los rayos del trueno. Estas son utilizadas también para depositar plantas medicinales de los grandes rituales de armonización del territorio. Así es como damos fin a la ponencia. Bueno, muchas gracias a Kelly por su intervención. En este momento damos inicio a las preguntas y asimismo a los comentarios. Michael Garzón nos dice, podríamos decir que el tejido es un papel exclusivo de la mujer, teniendo en cuenta que en algunos pueblos los hombres también tejen y que los procesos están en constante cambio. Juan Andrés Cerón nos comenta, nos pregunta, ¿de qué forma el tejido moviliza el conocimiento? Para responder a la pregunta de Michael, en algunas comunidades el tejer sí es un exclusivo de la mujer. Por ejemplo, en la comunidad mapuche, esto es exclusivo de las mujeres. Los hombres ayudan en todo el tema del esquilado y de la, digamos que, alimentación de los animales de las que se van a obtener esa lana. Pero el ejercicio del tejer va exclusivo hacia las mujeres. Pero por otro lado tenemos el caso de la comunidad Nasa. No solamente las mujeres tejen dentro de esta comunidad, algunos hombres, como los mayores y los médicos tradicionales, también tejen, pero es muy reducido a comparación de toda la labor de tejido que hacen las mujeres y que han hecho durante muchos años. Para responder a la pregunta de Juan Andrés, ¿de qué forma el tejido moviliza conocimientos? El tejido moviliza conocimientos de la manera en que estos conocimientos son transmitidos de generación en generación. Como lo dije en la ponencia, estos conocimientos son transmitidos de abuela a madre e hija y lo hacen para, digamos que, evitar el olvido y evitar que se pierdan todos estos procesos culturales que denotan una identidad para cada comunidad.
Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Andrés Melo nos dice, ¿los hombres de tejer es propio de las mujeres o o en algunas comunidades la ejercen también los hombres? Sí, eh, la labor de tejer es propia de la mujer, pero en algunas comunidades, algunos hombres también desarrollan esta actividad de tejer. Sin embargo, el número de mujeres tejedoras dentro de una comunidad a comparación del número de hombres tejedores es muy reducido, eh, pero sí, en algunas comunidades estos hombres también elaboran los tejidos. Adriana Valera nos pregunta, ¿existe alguna cartilla que recoja esta tradición? Eh, no existe como tal alguna cartilla que recoja toda esta tradición del tejido. Sin embargo, existen algunos textos eh, que sí recogen algunas tradiciones de algunas comunidades en específico. Por ejemplo, en Colombia, el Centro Histórico de Antropología, ahí podemos encontrar algunas referencias sobre la tradición del tejido para el pueblo Nasa y para otros pueblos de Santa Marta, que sí, que ahí podemos encontrar estas tradiciones. Juan Felipe Muñoz nos comenta, en lo que he caminado con las comunidades indígenas, en algunos el hombre teje su jigra para la medicina. Sí es verdad esto que dice Juan Felipe, en algunas comunidades es el hombre el que teje, pero con respecto a la mujer es muy mínimo a lo que el hombre teje con respecto a lo que la mujer ha tejido durante años. Y es verdad que los hombres tejen sus jigras, los mayores, los médicos ancestrales lo hacen, porque por toda la cosmovisión que tienen alrededor de la jigra. Mavi Alejandra Calambas Muelas nos comenta, en el pueblo Misak el tejido del sombrero es propio del hombre y también representa cuestiones de su cosmovisión e historia. Sí, es verdad lo que Alejandra plantea. Para esta comunidad indígena, el sombrero representa mucho acerca de su historia y de todos los procesos que han tenido que pasar durante los años. Y esto es tejido, este artículo es tejido por los hombres y No sé qué personas más tengan alguna pregunta o algún comentario. Bueno, aquí Laura nos pregunta, incluso la mujer que no es parte de alguna comunidad es tejedora, incluso si no teje, ¿cree que se puede considerar el tejido también como una metáfora del conocimiento ancestral que trascienda de generación en generación? el tejido pues, es considerado, digamos, uno puede ser considerado tejedor, así no pertenezca a ninguna comunidad y puede ejercer este oficio. Por ejemplo, yo soy tejedora desde los 11 años eh, y esto ha significado mucho para mí. Sin embargo, yo no pertenezco a ninguna comunidad indígena. Sin embargo, ejerzo esta labor hace mucho tiempo y es muy significativa e importante para mí. Respecto a la pregunta de que si el tejido puede movilizar los conocimientos,
¿Qué preguntas más tiene nuestro público o qué comentarios tienen respecto a ello? Bueno, Daniel Ordóñez nos pregunta, ¿qué opinión tienen las comunidades indígenas sobre la utilización de las imágenes de los tejidos o sus símbolos en piezas de arte contemporánea o arte popular o incluso en la moda? Respecto a esa pregunta, la utilización de las imágenes de los tejidos y los símbolos y y estas piezas de arte, digamos, han sido reducidas a una mera artesanía que lo despoja de todo sentido y valor y simbología que hay alrededor dentro del tejido para cada comunidad, ¿verdad? Entonces, esta utilización de imágenes o de los símbolos, incluso hasta en la moda, como por ejemplo Zara o Adidas, que presenta algunos tejidos de las comunidades mexicanas más que todo, digamos que se pierden valor al ser hechas en primer lugar no por mujeres tejedoras, sino por máquinas que tejen. Y esto lo que hace es que se pierda todo el valor y todo el símbolo alrededor del tejido y se recreen estos mismos patrones, digamos, o estas mismas tramas. Sin embargo, ellos no puedan establecer cuál es el sentir que expresan estos tejidos en la moda o en las imágenes que están utilizando. Bueno, muchas gracias a todos en esta mañana por participar. A Kelly, muchas gracias por su intervención.